Y me confirman nada más cuando estén viendo mi pantalla y si me escuchan. Voy. Listo, ahí se supone que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? El PowerPoint. Si alguno me puede confirmar. Sí, sí, profe, sí se ve. Ahí se ve. Perfecto, por ahí. Bueno, entonces empezamos con los principios básicos de estadística. Voy a ir haciendo anotaciones aquí en la presentación y lo vamos viendo. Entonces, estos son los primeros conceptos de estadística. Hay varios que son muy importantes. Hay unos sencillos como el mínimo y el máximo, que básicamente son el mínimo, el menor valor de los datos que tengamos, ¿verdad? Podemos tener datos de lo que sea, de edades de los alumnos de una clase o lo que sea, la cantidad de, no sé, de datos que consumo al día o lo que sea, ¿verdad? Y el máximo es el mayor valor de ese conjunto de datos que tengamos. La moda es el valor más frecuente que aparece en los datos. Entonces se pueden acordar de la moda como pensarlo como qué es lo que está a la moda, ¿verdad? Cuando algo está a la moda, uno lo ve por todas partes y es algo que todo el mundo usa, ¿verdad? O todo el mundo tiene o lo que sea. Entonces podemos hacer la analogía con el conjunto de datos a que la moda es el valor que más se repite, ¿verdad? Es el que más está frecuente en los datos. La media, por otro lado, es la suma de todos los valores dividida entre la cantidad de datos y se representa con este símbolo de acá. Ahora sí, entonces, si lo queremos ver en un ejemplo rápidamente, por ejemplo, si yo tengo este conjunto de datos, pongamos lo que sea, digamos que estas son edades de una clase de alumnos de preescolar, ¿verdad? Porque las edades están como bajas. Y decimos entonces que la media es la suma de todos estos valores, la suma entre la cantidad de datos que hay, que cuántos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces básicamente la media se calcula así de fácil. La media es lo que llamamos nosotros comúnmente como el promedio, ¿verdad? Y entonces aquí va la suma de todos esos. No los voy a escribir todos porque ya se entiende, ¿verdad? 2 más 2, más 3 y aquí seguimos, ¿verdad? Después tenemos la mediana. Ese es un concepto que ocupo que me pongan atención porque es un poco más complicado, pero a la vez es fácil de calcular. Es el valor central de los datos. Entonces, básicamente es el valor que está en el centro del conjunto de datos. Y lo que me dice es que incluye el 50% de los datos. ¿Qué significa que incluye el 50% de los datos? Que si yo tengo 7 datos, 7 observaciones en este caso, la mediana va a incluir al 50% de los datos, es decir, de los 7 que hay, va a incluir al menos a 3 anteriores y a 3 superiores. O sea, voy a calcularlo para que se vea más claramente. Lo primero que hay que hacer para calcular la mediana, perdón, es ordenar los datos de menor a mayor, que ese es el primer paso. Entonces aquí, si los ordenamos, ponemos 2, 2, 3, 4 y vemos que hay 3 4, ¿verdad? 4, 4 y 5. Ahí ya están ordenados de menor a mayor. Ese es el primer paso. El segundo paso es identificar cuántos datos tengo. Ya vimos que tenemos 7 datos, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver es que la mediana va a estar justo en el medio de 7. Entonces hacemos 7 entre 2 y eso nos va a dar 3.5. 3.5 significa que la mediana va a estar ubicada en la posición 3,5. O sea, voy a saltar un dato, dos datos, tres datos y voy a quedar ahí, en ese cuarto dato. ¿Ok? Ese es el valor de la mediana en este caso. ¿Ok? Eso sucede así cuando tengo una cantidad de número, un número impar de datos, ¿verdad? En este caso tengo 7 datos. Es un número impar. Así es como lo saco cuando hay un número impar de datos. Si yo tuviera un dato más, digamos que aquí tuviera un 5 más, uy, no sé por qué se escribió eso, pero si tuviera un
un quinto dato, un 5 acá, tendría que ser 8 entre 2, ¿verdad? Porque ahora tenemos 8 datos y esto me va a dar 4. Y esa posición me queda en el cuarto dato. Entonces vamos a ver, hago 1, 2, 3 y 4. Pero vean que quedo aquí, como en esta posición, ¿verdad? Quedo con 4 datos para abajo y 4 datos para arriba. Ahí está mi centro. Ven que queda entre esos dos cuatros. Entonces lo que tengo que hacer para sacar la mediana es sacar el promedio entre estos dos valores. Así pasa cuando tengo un número par de datos. Lo saco de estos dos. Y sabemos que ese promedio es solo la suma de ambos entre 2. O sea, 4 más 4 entre 2, que me va a dar 4. Entonces, esa es como una visión rápida de lo que es la mediana. Ya casi vamos a hacer un ejercicio propiamente para que se vea más claramente. Pero bueno, por ahora sigamos con los demás conceptos. Ahorita lo retomamos. Después, el rango es también una medida muy fácil de calcular porque es solo el máximo menos el mínimo. ¿Ok? Ya sacamos el máximo y el mínimo antes, ya sabemos lo que son. Entonces es solo restarlos. En este caso, el valor máximo que tenemos es el 5, ¿verdad? Y el valor mínimo que tenemos es el 2. Entonces nada más es hacer 5 menos 2 en este caso. Y los cuartiles básicamente representan un concepto muy parecido al de la mediana, porque en realidad el cuartil 2 es la mediana, y son medidas de posición. Y lo que me dicen es qué porcentaje de los datos está incluido hasta qué punto. Entonces, si yo tengo 8 datos, o mejor pongámoslo con 9 datos. Bueno, 10. Básicamente, tengo que escoger el dato en la posición que me incluye ya el 25% de los datos. Entonces, por ejemplo, si tengo un set de datos de 2, 2, 3, 3, 4, 5, pongamos otro 5, 6 y 9 y 8. Aquí tengo 3, 6, 10. Entonces, el valor del cuartil 1, el cuartil 1 lo que me dice es que ya voy a incluir al 25% de los datos. ¿Cuál es el 25% de 10? ¿Por qué de 10? En este caso tengo 10 datos. Entonces, eso me va a dar 2,5, ¿verdad? Si tengo 10 datos y quiero buscar dónde está el 25% de los datos, solo lo multiplico así, 0,25. Y eso me va a dar la posición en la que está el cuartil, en la posición 2,5. O sea, el cuartil va a estar aproximadamente a 2,5, o sea, va a estar justo aquí, en este valor, en el 3. Entonces, el 3 es el cuartil 1. Este concepto de los cuartiles es un poco complicado y la verdad no lo vi mucho en los ejercicios que les van a preguntar a ustedes, entonces no le voy a dar tanta importancia, pero son medidas de posición, o sea, me van a ubicar a donde ya hay cierta parte de los datos incluidos. ¿Ok? Sigamos ahora para ver un ejercicio más práctico. Eh, Vamos a ver. Uy, ahí me faltó en la presentación incluir una cosa. Pero acá lo tengo, ya voy. Entonces, tengo este ejemplo que ya les voy a mostrar acá. ¿Ya lo ven? Aquí está el enunciado. Y nos dan esos datos de ahí. Entonces, lo que hacemos, ¿qué es lo primero que hay que hacer para sacar varias de estas medidas? Pues lo más conveniente es ordenar de menor a menor, de menor a mayor de una vez. Entonces vemos que el menor ahí parece que es 31. Vemos que hay, y los voy cancelando para asegurarme de que tomen en cuenta todos. Después va el 32. Ya después va el 33. Otro 33 me parece que hay acá. Después 34. Otro 34.
y 35. Entonces ahí están ordenados los datos de menor a mayor. ¿Qué tengo que obtener? Entonces el mínimo, muy sencillo, es el valor menor de estos datos. Ya sabemos que es el primero que ordené de menor a mayor, ¿verdad? Que es 31. El mínimo y el máximo son muy fáciles de obtener. El máximo es 35, ¿verdad? Es el último que ordené ahí. Después me piden el rango. Ya sabemos que el rango es muy fácil de sacar porque es máximo menos mínimo. O sea, en este caso sería 35 menos 31, que eso me da 4. Después me están pidiendo la moda. La moda tiene este símbolo y dijimos que era lo que está a la moda, ¿verdad? Lo que más aparece. Y en este caso vemos que tenemos varios valores que se repiten. Tenemos el 33 que se repite 2 veces y el 34 que se repite 2 veces también. O sea, están empatados en la cantidad de veces que salen. Pero eso no importa, significa que hay 2 modas. ¿Ok? Cuando están empatados en la cantidad de veces que sale un número, los dos son una moda. Entonces 33 es una moda y 34 es otra moda. No importa que un conjunto de datos tenga varias modas. Después tenemos que sacar la mediana. Saquemos primero el promedio. El promedio es este símbolo, ¿verdad? La media. Y ya dijimos que ¿qué era? Era hacer la suma de los datos, 31 más 32 más 33, y así seguir con todos. No los voy a escribir todos, pero ¿verdad? Sumar el 31, el 32, el 33, 33, 34, 34, 35 y dividir entre la cantidad de datos que hay, que son ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividir entre 7. Si ustedes meten eso a la calculadora, dice 31 más 32 más 33 más 33 más 34 más 34 más 35. Eso me da 232. Y si lo divido entre 7, eso me va a dar ya la media o el promedio, que es 33,14 aproximadamente. Ustedes ahí lo pueden redondear y les da eso. Son grados. Porque estamos hablando de temperaturas, ¿verdad? Y por último, la mediana, que es ese valor que hablamos ahorita, que es el que está en el centro de los datos. Entonces, ¿cómo lo podemos obtener? Dijimos que contábamos la cantidad de datos que hay, que son 7, y dividimos entre 2 para ver en qué posición van a estar. Esto, 7 entre 2 me da 3,5. Y ese 3,5 básicamente lo puedo redondear para arriba, que es 4. O sea, está en la posición número 4, la mediana. Es decir, que me muevo doy un paso, 2 pasos, 3 pasos, y este cuarto es la mediana ya, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprobar que sea la mediana? Viendo si tiene la misma cantidad de datos para abajo que para arriba. ¿Cuántos datos hay para abajo? 1, 2, 3. ¿Y cuántos hay para arriba? 1, 2, 3. Entonces ya sabemos que esta es la mediana. ¿De acuerdo? Sería entonces la mediana. La mediana entonces no es este valor. Esto solo me va a dar la posición a donde está la mediana. Ahora viene propiamente el cálculo de la mediana, que no es el cálculo, sino ya vimos qué número es. Es el 33. ¿Está bien? Esas son las principales medidas de estadística que tienen que saber. Lo otro importante es que a veces les pueden venir los datos de forma tabular. Les pueden decir, por ejemplo, como en este ejemplo, puede venir una variable y una frecuencia. Una frecuencia es la cantidad, es el conteo de algo, es la cantidad de veces que sale. Entonces vean, por ejemplo, acá dice, se realiza una encuesta para determinar la cantidad de hijos que poseen 4 familias. Yo no sé, en el enunciado me parece que este 4 está mal redactado. A este no le hagan caso porque la verdad no son 4 familias las que hay, o sea, son más, pero bueno. Entonces, esta tabla se interpreta de la siguiente manera. Me sale la cantidad de familias
el número de familias y el número de hijos que tiene cada una de esas familias. Entonces vemos que hay 3 familias que tienen 6 hijos, 4 familias que tienen 4 hijos, 5 familias que tienen 8 hijos y 6 familias que tienen 3. Entonces, si yo le quiero calcular la media a esto, no podemos hacerlo con la fórmula que vimos anteriormente, ¿verdad? Porque está de forma tabular y no sabríamos de dónde agarrar los datos. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar las familias por los hijos, es decir, la variable por la frecuencia de esa variable. Entonces, vean que en este caso eso es lo que se hace en esta columna. 3 por 6 igual a 18. 4 por 4 igual a 16. 5 por 8 igual a 40. Y con cada una de estas multiplicaciones, los resultados los obtengo acá y los sumo. Esta suma me da 92. ¿Ok? Ese es el total de las multiplicaciones. Y ese es lo que pongo en mi numerador. ¿Y sobre qué lo divido? Bueno, sobre la cantidad de hijos. ¿Ok? En este caso, la cantidad de la frecuencia, que es la que va a estar en la segunda columna. Entonces, en este caso, si sumamos 6 más 4 más 8 más 3, obtenemos 21, que es lo que se pone en el denominador. Ya voy a hacer otro ejemplo de esto porque es importante que quede claro. De hecho, está en la práctica que tienen que hacer para mañana. Hay un ejercicio de esto que tiene que ver con el cálculo de promedios. Hay veces en que esta frecuencia me la van a dar en porcentaje, ¿ok? Y un porcentaje es, pues me dan tal vez un 60% acá, un 20% acá. Básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar la variable por este porcentaje. Acuérdense que estos porcentajes, cuando a mí me dan algo en porcentaje, por ejemplo, un 60%, ese número en realidad es un 0,6, ¿verdad? Porque en este caso es como si estuviera multiplicado por 100. Entonces lo tengo que dividir por 100 para saber cuánto es en realidad el valor. Entonces sigamos y hagamos el ejercicio siguiente. Dice, considera la siguiente distribución de frecuencias de las estaturas en centímetros de los estudiantes de una sección de 1/10. Entonces, en este caso lo que vemos es que ven que hay unos intervalos acá. Dice 160, 150, 160, 160 a 170 y así va. ¿Qué es lo que pasa? Eso no está en el formato de la tabla que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? Porque aquí veíamos un número solo. Y esta es la frecuencia, ¿verdad? Lo que les dije, el conteo. Esto es el conteo, la cantidad de veces que se repite eso, ese evento. Entonces, cuando tenemos estos intervalos, lo que tenemos que hacer es sacar el punto medio de ese intervalo. Ver dónde está el punto medio. Ahora, es muy fácil ver que el punto medio de 150 y 160 está en el medio de esos dos números, que ¿cuál es? Es 155, ¿verdad? El número. Si lo quieren ver con una fórmula, lo que estamos haciendo ahí es hacer 150 más 160 entre 2. ¿De acuerdo? Y eso da 155. Y eso hay que hacerlo para cada uno de estos. Entonces, como les digo, en estos casos es bastante fácil verlo porque vemos que qué es lo que está en medio de 160 y 170. Pues 165. Lo que está en el medio de 170 y 180 es 175. Y vean que ahora sí tenemos la estructura que vimos antes. Un número y a la derecha una frecuencia o cantidad de veces que esa estatura se presentó. Esa es la manera de interpretar estas gráficas. Es decir, esta estatura de 1,55 m se vio en 4 estudiantes. O sea, hay 4 estudiantes que miden 155 centímetros. Hay 12 estudiantes que miden 165 centímetros. Así es como se lee la tabla. Y lo que hay que hacer es calcular la multiplicación, ¿verdad? Como vimos antes, de 155 por 4. Véanlo acá. Aquí está hecho el cálculo de una vez para ahorrarnos tiempo en eso. Después está 165 por 12, ¿verdad? Y aquí vamos calculando todas esas multiplicaciones de la fila, de cada una de las filas. Luego, con estos valores que obtenemos acá, vean que este ya es el total,
de cada una de esas multiplicaciones. Esto lo sumamos, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos antes también. Y obtenemos este valor total de 5100. Y vean que, bueno, se me olvidó mencionar que estaban preguntándonos por el promedio. Y dijimos que el promedio se calcula con este valor de 5100, que es el total de las multiplicaciones, el total de la suma de las multiplicaciones que se hicieron. Y había que dividirlo entre yo les dije que entre la cantidad de las frecuencias o de los conteos, que sería en este caso la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Que sería 4 más 12 más 10 más 3 más 1. Aquí abajo. 4 más 12 más 10. Aquí no lo escribo todo, pero ¿verdad? Más 10 más 3 más 1. Y eso me da, bueno, ese denominador es 30, me parece. Entonces, 5100 entre 30. Y obtenemos, al meterlo en la calculadora, vamos a ver, lo voy a meter, 170. Entonces, ese es el promedio de estatura de los estudiantes de esa clase, 170 centímetros. Entonces, hasta ahí llegamos con los conceptos de media, mediana, moda. Pero vamos a ver el concepto que sigue, que son las distribuciones de datos, la distribución de frecuencias. Esta distribución de frecuencias lo que representa es, para cada valor de estatura, por ejemplo, acabamos de ver la estatura, ¿verdad? 155, 165. Bueno, ahí no me cabe porque escribo muy mal con el mouse, pero esta es la estatura de cada uno de los estudiantes. Bueno, las posibles estaturas, ¿verdad? Y esta curva lo que me dice es la cantidad de estudiantes que tienen esa estatura, ¿ok? Entonces, esta es la cantidad de estudiantes que tienen 155 centímetros. Esta es la cantidad de estudiantes que miden 165, ¿verdad? Estos son números de frecuencias. Esto puede ser 3 estudiantes tienen esa estatura, aquí 5 estudiantes tienen esa, aquí 8 estudiantes tienen esa estatura. Bueno, así es como se obtienen estas curvas, ¿ok? Eso es la distribución de frecuencias. Ahora voy a borrar todo eso porque eso era para que entendieran a qué hago referencia con la curva, ¿verdad? Pero lo importante en esta diapositiva es ver el comportamiento de esa gráfica, ¿ok? Entonces, cuando la gráfica tiene esta forma, donde no hay más datos de un lado que del otro, decimos que la curva es simétrica. Entonces, básicamente los datos se ubican aproximadamente en la misma cantidad a ambos lados del centro, ¿verdad? Y la particularidad en este caso es que la media, la mediana y la moda son iguales. Todas están acá, aquí en el centro, ¿ok? Perfecto. Después, hay otros tipos de formas que pueden tomar estas distribuciones. Una de esas es la asimetría negativa, que es cuando se tiene un sesgo a la izquierda. Esto se lo pueden aprender. Lo del sesgo es donde está más vacío, es donde tiene el sesgo. ¿Ven? Aquí es sesgo a la izquierda porque en el lado izquierdo tiene menos datos. Y la mayoría de datos se ubican, la minoría de datos se ubican a la izquierda y la mayoría de datos se ubican a la derecha. Eso es asimetría negativa. Ahora, sabemos que la moda es el valor que más se repite, ¿verdad? Entonces tiene lógica que donde la curva es más alta es donde está la moda. Aquí es donde está la moda. Porque es el valor que más se repitió. Después la mediana dijimos que era la medida como del centro, ¿verdad? Es la que siempre está en el centro. Entonces por eso la ubico ahí. Y la media, en este caso, es más pequeña que las demás. Entonces, cuando hay asimetría negativa, la moda siempre es mayor que la media y la media es mayor que la media. Perdón, ok, voy a repetir eso porque me confundí. La moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media. ¿Ok?
Se lo pueden aprender por fórmula, pero yo prefiero verlo gráficamente, ¿verdad? Eh, Acordarse que la moda es donde está más alta la gráfica, entonces va a estar más de este lado, y obviamente este valor es mayor que este, ¿verdad? Porque está más a la derecha en el eje. Digamos que este fuera el eje X, aquí este valor va a ser mayor que el de acá. Por eso es que decimos que la moda en este caso es mayor que la mediana. Y la mediana va a ser mayor que la media en este caso. Por otro lado, cuando hay asimetría positiva o un sesgo a la derecha, porque vean que a la derecha es donde hay menos datos, pasa lo contrario. Más bien, ubicamos la moda donde está el valor más alto, luego la mediana, porque la mediana siempre está en el centro, siempre tiene el 50% de los datos de un lado y del otro, y la media es la que está más a la derecha. ¿Eso qué significa? Que si la media está más a la derecha, este valor de acá abajo es mayor en el eje X que los demás, ¿verdad? Aquí no se voy a tener un 8, aquí un 7 y aquí un 6. Entonces ven que la media en este caso es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. Entonces es lo contrario al anterior. Entonces, perfecto. Eso por ahí con las distribuciones. Eso es lo importante para entender. Ahora pasamos ya al tema más de probabilidad, que se relaciona con cosas que ustedes ya vieron en algunos de los videos anteriores con la teoría de conjuntos, ¿verdad? Pero bueno, empecemos. El espacio muestral, voy a empezar definiendo algunos conceptos de probabilidad. El espacio muestral en una situación aleatoria es el conjunto de todos los resultados posibles y se denota con E. Entonces les voy a poner una situación. Tiran un dado. Cuando ustedes tiran un dado, el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles, ¿cuál es? Es todos los valores posibles que ustedes pueden obtener al tirar el dado. Si el dado tiene 6 caras, sabemos que los valores que podemos obtener, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6, perdón. 4, 5 y 6. Bueno, ahí ya me salió el aviso que en 10 minutos se nos desconecta. Pero de una vez les aviso que si nos quedamos sin tiempo y nos falta ver una cosita pequeña, nos volvemos a conectar a este mismo link, ¿ok? Bueno, entonces decía que este es el espacio muestral, ¿verdad? De tirar un dado. Son todos los valores posibles que puedo tener al realizar ese evento, al realizar esa situación. Pero tenemos el concepto de un evento, que es un subconjunto de este conjunto. Y son los resultados favorables de un evento que hacen que dicho evento se cumpla. Y bueno, se denotan con letras mayúsculas, como A, B, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, para entender lo que es un evento, yo les puedo decir, ok, deme el evento A en el que al tirar el dado yo obtengo un número par. Ok, ese es el evento. Que yo obtenga un número par al tirar el dado. ¿Cuáles son los números pares que yo puedo obtener al tirar ese dado? Son 2, 4 y 6. ¿Ven que es un subconjunto del espacio muestral? Este es el espacio muestral que tiene todas las posibilidades. Este es un evento que incluye solo los números pares, porque así lo definí yo, así es el evento. El evento siempre lo definen, se los van a dar, les van a decir, es el evento de sacar los números pares, se los van a escribir. Entonces ustedes tienen que imaginarse este subconjunto. Dicen, ok, ¿cuáles son los números pares que puedo obtener de tirar el dado? Bueno, 2, 4 y 6. Eso es A. Y con estos eventos que definamos podemos obtener la unión, la intersección y el complemento. Acuérdense que la unión es tomar en cuenta todo lo de A y todo lo de B. ¿Ok? Ya sabemos y tienen elementos en común muchas veces. Sabemos que la intersección, eso es unión, ¿verdad? Sabemos que la intersección es solo ver los elementos que tienen en común los eventos. ¿Ok? Solo lo que está acá en el centro. Son solo los elementos en común. Y el complemento, como lo vemos acá, es todo lo que no sea A, ¿verdad? Si me dicen el complemento de A, tomo en cuenta a todo menos a A, ¿ok? Eso
para refrescar esa parte. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente de esto. Entonces dice que si se lanza un dado 2 veces, determina la unión, la intersección y el complemento de A. Entonces, ven que, como les dije, este es el evento que nos dicen, que nos dan. Dice que salga un número par, es el evento A. Y el evento B es que salga un número mayor a 3. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es definir cuáles son los valores posibles de esos conjuntos. Entonces, al tirar un dado tengo 6 posibilidades, pero si me dicen que salga un número par, ¿cuáles son? 2, 4 y 6, ¿verdad? Ese es el conjunto A. Y el conjunto B es que salga un número mayor a 3. Ojo que dice mayor a 3, o sea que el 3 no está incluido. Entonces ponemos al 4, al 5 y al 6. Porque vean que el B no me está diciendo nada de si son pares o son impares, solo me está diciendo cuál es, el evento es que yo saque un número mayor a 3, o sea, 4, 5 y 6, en tirar el dado. Que yo saque alguno de esos. Ok, perfecto. Después hay que determinar la unión de estos dos. Entonces, A, unión B, que es, ok, son los elementos de ambos, o sea, se toma en cuenta todo. Se toma en cuenta el 2, el 4 y el 6, y el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿cuáles serían en total? Sería 2, 4, 5 y 6. Aquí es donde sirve ver las cosas con un diagrama de Venn, que es lo que vimos ahorita, ¿verdad? Sabemos que el conjunto A está aquí, el B está aquí. Bueno, tengo que hacerlo más, que se, tengo que hacer más grande la parte del centro porque ahí van unos números. El A sabemos que son, primero hay que identificar cuáles números son iguales en ambos, el 4 y el 6. Entonces, esos van en el centro. Aquí va el 4 y aquí el 6. ¿Por qué los pongo en el centro? Porque ambos los tienen. Y cuáles son ya de cada uno. El 2 en A es de solo él y el B es el 5, que el A no lo tiene. Entonces ahí podemos ver. Después, si me piden A intersección B, sabemos que es lo que tienen en común los dos, ¿verdad? Es esta parte central. Entonces 4 y 6, ¿verdad? Así de fácil. Si tienen alguna duda, me interrumpen en cualquier momento, acuérdense. Y por último, tenemos el complemento de A. ¿Qué era el complemento de A? Todo lo que no sea A. Y básicamente, en ese caso, tenemos los números, vamos a ver, estos de acá, ¿verdad? Este sería, buen momento para revisarlo. Sería, sí, sería el 4, el 5 y el 6. Ah, bueno, no, discúlpenme. Esta parte del centro forma parte de A, ¿verdad? Y yo estoy buscando todo lo que no sea A, entonces ese es el conjunto solamente del número 5, ¿ok? Disculpen que me haya confundido ahí. Eso es. Entonces, esos son los que teníamos que definir ahí. Vamos a ver, sigamos ahora. Hay unos eventos que se llaman mutuamente excluyentes, que es cuando yo tengo dos eventos, como los que vimos antes, que se representan con letras mayúsculas, y estos no tienen ningún elemento en común. Entonces yo puedo decir, el evento A es que yo saque un 6 al tirar un dado, ¿ok? Entonces es un único conjunto que va a tener un 6. Y el evento B puede ser que yo saque un 2. Ese es el evento, al tirar un dado. Entonces ven que estos no tienen elementos en común. Aquí está el A y aquí está el B y no tienen ningún elemento en común.
Entonces, esos son eventos que se llaman mutuamente excluyentes. Entonces, es importante notarlo para algunos cálculos que vamos a hacer ahorita. Ahora, vamos a empezar con los principales conceptos ya, las primeras probabilidades que vamos a calcular. Esta es la fórmula fundamental para calcular una probabilidad. Es los casos que yo tenga posibles entre el total de casos. ¿Pero qué significa eso? Entonces, veámoslo con este ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 6 al lanzar un dado al aire? Entonces, lo primero que hay que identificar es cuál es el evento del que me están hablando, o sea, cuál es mi A. Aquí me dicen que la probabilidad de que salga un 6 al lanzar el dado. Entonces, vean que esto está representado solo por el evento de que me salga un 6 al lanzar el dado. Ese es el evento A. Y ya sabemos que el espacio muestral incluye a todos los posibles números. ¿Alguno tiene una pregunta? O se activó el micrófono. ¿Tienen alguna pregunta? Es que no escuché bien. Ay, no te estoy logrando escuchar, perdón. Tal vez si me lo pones en el chat. Porque no estoy logrando escucharlo. Bueno, ya casi se nos va a hacer la reunión. Cualquier cosa, entonces nos volvemos a conectar a este link para terminar. Ya casi terminamos, pero vuélvanse a conectar el link para terminar de ver los conceptos. Entonces ya nos vemos. Apenas se cierre. Ya, profe, es que no se me puede. Ok, Se está ok. cargando. Es que lo estoy usando desde la compu y está lenta. Ok, tranquila, ya ahora sí le escucho. Ahora que nos volvamos a conectar, me hace la pregunta, porque creo que ya se va a acabar el tiempo de la reunión.